Bueno, buenos días nuevamente a todos y a todas. Bienvenidos a la clase de lengua y literatura de este día. Vamos a dar inicio con la unidad número 4. Si ustedes observan, en la pizarra ya está colocado todo lo primero que debemos anotar en nuestro cuaderno. Y bueno, primero tenemos la fecha. En el caso de quienes vean esta grabación, esta clase en diferido, es decir, el día martes o el día miércoles, 4 y 5 de mayo respectivamente, pues ustedes colocarán la fecha del día en que observarán esta clase, que será prácticamente el día en el que se desarrollará este contenido con ustedes. Vamos a hacer primero la portada de la unidad número 4. El nombre de la unidad es Literatura Americana, siempre, o sea que vamos a seguir llevando la secuencia de la cronología de la literatura en nuestro continente. Ya hemos iniciado desde la literatura precolombina y hemos venido llevando la secuencia. El último que hemos visto es el romanticismo y el modernismo, y ahora vamos a abarcar otro movimiento muy, pero muy importante, que es el realismo. Así que el nombre de la unidad es Literatura Americana, el realismo regionalista, crítico y social. Esa es una diferencia que vamos a observar del realismo que se desarrolla en nuestro continente versus el que se desarrolló en Europa, porque el realismo que vimos en Europa no tenía divisiones, o sea que fue el realismo, tenía sus características específicas, pero hoy vamos a darnos cuenta que en nuestro continente hubo tres vertientes. Se dio el realismo, pero también se decantó por si era regionalista, si era crítico o si era social. Así que vamos a ir viendo prácticamente los rasgos característicos. Es claro que no vamos a desarrollar en una hora clase todos los temas, pero sí vamos a, por lo menos el día de hoy, iniciar. Aquí donde dice ilustración es para que ustedes hagan un dibujo o hagan o elaboren una imagen relacionada con el realismo. ¿Qué pueden hacer? Ustedes lo deciden. Yo sé que muchos de nosotros podemos pensar, yo no soy un gran dibujante, y en eso incluso hasta yo me voy en la colada o me incluyo. No puedo dibujar, y mucho menos si yo digo figuras humanas, ¿verdad? Un hombre, una mujer. Pero sí pueden hacer algún paisaje, algún lugar. Ustedes que ya leyeron Huasipungo, piensen en alguna escena, piensen en alguna situación que les impactó, que les llamó la atención, que les atrajo. Si quieren dibujar alguna chocita, una casita, un paisaje, un árbol, lo que sea, pero la idea de la ilustración es que se relacione con el nombre de la unidad y luego pues que se vea llamativo, ¿verdad? Que se vea bonito. Así que voy a dar un par de minutos para que usted elabore su portada y luego pues vamos a empezar ya con el desarrollo del tema. En cuanto al tema, ¿cuál va a ser o cuál es el tema que vamos a abordar el día de hoy? El tema es el realismo en general, ¿sí? Vamos a ver las características históricas, las características sociales, o sea que vamos a ver los rasgos contextuales. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Todavía no vamos a entrar de lleno al estudio de los tipos de realismo, porque lo ideal es que primero conozcamos las generalidades y luego empezamos ya a subdividir. Y el objetivo, ¿cuál es? Describir, que ustedes sean capaces de describir o de explicar las características históricas y sociales del realismo a través o utilizando ordenadores gráficos. O sea que al final de esta clase lo que vamos a hacer es un esquema. Muchos de nosotros no hacemos esquemas porque no nos gustan y decimos es que hacer esquemas es muy difícil, ¿por qué no hacemos un resumen? La idea de un esquema es colocar o extraer aquellos elementos puntuales y específicos. Entonces, al final de esta clase, luego de haber leído las páginas que nos corresponden
al desarrollo, a la teoría, vamos a hacer un esquema. Y la reflexión de hoy dice, hemos aprendido a volar como los pájaros, a nadar como los peces, pero no hemos aprendido el sencillo arte de vivir como hermanos. Esta es una frase bastante conocida de Martin Luther King, donde podemos observar que los seres humanos a veces hemos hecho grandes cosas y quizá complejas, pero hay cosas sencillas que todavía no nos acostumbramos a hacer o que no hacemos. Entonces, ¿quién de los que está aquí me ayuda a decirme qué opina sobre la reflexión? Vamos a ver. Vale, dale. Últimamente nosotros nos hemos estado enfocando en la tecnología y todas las cosas que podemos hacer con ellas y descubriendo nuevas cosas también, pero es de eso que se nos olvida la parte humana de nosotros y olvidamos de dónde venimos y quiénes somos. Exacto. Muy bien, perfecto. Muchísimas gracias, Franklin. En este caso podemos ver claramente, y lo que dice Franklin es muy certero. Los seres humanos hemos llegado muy lejos en el ámbito científico, tecnológico, creación de situaciones como barcos, helicópteros, parapentes, paracaídas, submarinos y todas estas cosas, pero hay cosas sencillas, como la parte de los valores. No pensamos quiénes somos, para dónde vamos, cómo tratamos a los demás. Y en este contexto, esta semana vamos a hablar un poco sobre el acoso escolar. Ya ustedes saben perfectamente qué es el acoso escolar o el famoso bullying. En el cole le hemos dado estos años atrás mucho énfasis. Se han hecho diversas dinámicas, diversas actividades, diversos actos, incluso en el poli, ¿se acuerdan? Cuando todavía había formación y todo eso, para crear conciencia del daño que podemos generar a una persona al hacer o al practicar el bullying. Entonces, la convivencia como hermanos es sencilla si nosotros nos ponemos de nuestra parte y utilizamos valores como el respeto, la tolerancia, la solidaridad. Si nosotros hiciéramos eso con todos, pues todos viviríamos en paz. Pero nuestro país está como está, estamos divididos, estamos fragmentados, estamos peleando, estamos haciendo cosas, y no a nivel individual, sino que a nivel social también. Entonces, entendemos esto y practicamos los valores, va a ser mucho más fácil la convivencia entre nosotros. Bien, ahora entonces vamos a irnos a la página 102. En la página 102, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un fragmento. Recuerden que siempre hacemos la lectura mecánica. Entonces ahora la vamos a realizar también. ¿Qué vamos a leer? Les voy a adelantar. Vamos a leer un fragmento de una obra que se llama Los de Abajo. Es una obra realista de un autor llamado Mariano Azuela, y lo que vamos a darnos cuenta ahí, o lo que vamos a leer ahí prácticamente, es rasgos relacionados al realismo. Voy a compartirles la pantalla para que observen también las páginas del libro. Yo sé que ustedes tienen el libro en físico, ¿sí? Y eso pues todavía es mucho mejor, porque les va a servir para que ustedes vayan subrayando lo más importante. Pero ahorita vamos a hacer la lectura del texto. Página 102. Van a leer en voz alta y quiero ver, no sé si alguien quiere leer voluntariamente, porque no lo vamos a leer todo, vamos a leer solo la primera página y de la segunda página solo el primer pedacito de párrafo hasta donde dice relamieron. La otra lectura la vamos a hacer en la otra clase, por el tiempo. ¿Quién lee? ¿O lee los tres? Vaya, la página 102. Vaya, va a leer entonces Majo. Te vas a leer las primeras columnas, desde dice donde todo era sombra hasta vereda. Luego Franklin va a leer donde dice cuando escaló la cumbre y hasta frontera, o sea, 2 párrafos. Y Arepsi va a leer desde la lejanía hasta donde dijimos que vamos a terminar. Vaya, adelante. Los de abajo. Todo era sombra todavía cuando Demetrio Macías comenzó a bajar al fondo del barranco. El angosto talud de una escarpa era vereda. Entre el peñascal veteado de enormes resquebrajaduras y la vertiente de centenares de metros, cortada como de un solo tajo.
Descendiendo con agilidad y rapidez, pensaba, seguramente ahora sí van a dar con nuestros rastros federales y se nos tienen encima como perros. La fortuna es que no están en veredas, entradas ni salidas, solo que alguno de Moyahua anduviera con ellos de guía, porque los de Limón, Santa Rosa y demás ranchitos de la sierra son gente segura y nunca nos entregarían. En Moyahua está el cacique que me trae corriendo por los cerros y este tendría mucho gusto en verme colgado de un poste del telégrafo y contándome lengua de fuera. Y llegó al fondo del barranco cuando comenzaba a clarear el alba. Se tiró entre las piedras y se quedó dormido. Demetrio despertó sobresaltado, vadeó el río y tomó la vertiente puesta del cañón. Como hormiga arriera, ascendió la cristería, tripadas las manos en las peñas y ramazones, tripadas las plantas sobre las hojas de la vereda. Cuando cerró la cumbre, el sol bañaba la nieve en un lago de oro. Hacia la barranca se veían rojos enormes rebanadas, prominencias sentadas como fantásticas cabezas africanas, los pisabollos como dedos anquilotados de color, árboles tendidos hacia el fondo de la vida, y en la aridez de las peñas y de las ramas secas, aldeaban las frescas rosas de Juan como una blanca ofrenda del arte comenzaba a deslizar hilos de oro de rocas en polvo. Demetrio se detuvo en la cumbre, echó su diestra hacia atrás, tiró el cuerno que tendía a su espalda, lo llevó a su calle Grecia y por 3 veces, juzgando los cabellos, tocó a él. 3 sentidos contestaron la señal más allá de la crestería francesa. En Alemania, frente a un cónico abundamiento de canas y pagazos de marcajeros, unos tras otros. Muchos hombres de pechos y piernas oscuros y sacudidos como pelucones vinieron presurosos al encuentro de Demetrio. ¡Me quemaron mi casa! Estudió las miradas interrogatorias. Hubo imprecaciones, amenazas y silencio. Demetrio lo tenó desahogado. Luego sacó de su camisa una botella, bebió un canto, limpióla con el dorso de su mano y la pasó a su inmediato. La botella en una vuelta de boca en boca hasta que vacía. Los hombres se relajaron. Muy bien, perfecto. Gracias, hijos, por ayudarme con la lectura. Si ustedes se fijan, bueno, la descripción que se da es bastante sencilla, o bueno, el texto en sí es bastante sencillo de entender, no está muy rebuscado. Tenemos ahí, se puede observar claramente los bandos, menciona los federales, se menciona la parte de los desprotegidos que siempre están y que van a estar presentes durante todo el tema del realismo. Ya lo vimos en Guasipungo, lo hemos vuelto a observar aquí. La descripción que se hace o el lenguaje que se utiliza es bastante coloquial. Si se fijan, habla de chocitas, habla de botellas, habla de cosas que es fácil de entender porque ya está ambientada en nuestro contexto y porque los temas que aborda son bastante cercanos y son un reflejo de la realidad. No son pensamientos rebuscados, filosóficos que se le ocurrió a alguien que andaba en momentos de delirio, no, sino que son simple y sencillamente cosas que se observan, que en este caso los autores observaban y con base en lo observado, pues con base en ello escribían. Ahora vámonos a la siguiente página, bueno, 2 páginas nos vamos a mover hasta la 106. En la página 106 y 107 está el contenido, o ahí está la información del tema de hoy. De esas 2 páginas es que vamos a hacer el esquema. Pero el esquema va a ser el último, va a ser la última tarea del día. Si no la alcanzamos a hacer hoy, pues entonces eso lo vamos a terminar en los días que no vengamos. En el caso de los que están en casa y que es la primera vez que ven este video y esta clase, que no son de esta sección, sino que de otras, lo que van a tener que hacer es al final del video, pues desarrollar el esquema. Lo primero que vamos a hacer es leer y entender. No podemos pretender hacer un esquema si todavía no hemos leído y subrayado la información importante. Entonces, ¿cuál va a ser
la primera tarea o lo primero que vamos a hacer justo ahorita. Vamos a ir leyendo y vamos a ir subrayando todas aquellas cosas que usted considere que le van a servir para hacer su esquema. Vamos a partir con las características históricas y sociales. Voy a dar lectura yo a los primeros párrafos para que ustedes vayan subrayando y luego vamos a poner en común las ideas subrayadas. El realismo es un movimiento artístico y literario que surgió como reacción al romanticismo. Como movimiento cultural, se consolidó a manera de reacción contra el subjetivismo y el exceso de imaginación romántico. Los artistas de la época decidieron representar la realidad tal como sucede en sus manifestaciones artísticas. Los artistas realistas, especialmente a través de la pintura, se interesaron en representar la vida diaria desde una perspectiva crítica. Algunos de ellos manifestaron su tendencia política. Además, dejaron a un lado la atención en el folclore y el arte popular. Concentrarse en la realidad hace que el realismo esté muy ligado a los acontecimientos sociales de este periodo y en muchos casos a la burguesía, que logró un poder económico y social, convirtiéndose en la clase dominante de entonces. Este movimiento está basado en principios científicos y su principal método es la observación. Estos son algunos datos importantes sobre su surgimiento y desarrollo, que ya lo vamos a ver. Bien, de eso que se acaba de leer, de esos primeros párrafos que acabo de leer y que ustedes ya subrayaron, lo primero que debemos recordar o lo primero que debemos tener en mente es que el realismo surge como un movimiento en contra del romanticismo. De hecho, el romanticismo es el último movimiento que recién acabamos de estudiar y que todos los hemos tomado desde la base de la perspectiva europea, porque surgen allá y luego vienen hacia aquí, a excepción del modernismo, que surge en nuestro territorio, que surge en nuestro continente. Pero en el caso del romanticismo, ustedes saben que era subjetivo, que buscaba la expresión del yo, que buscaba el exaltar mis sentimientos, mis pensamientos, mis emociones, pero llega un momento en el que se vuelve muy exagerada la imaginación, en el que el subjetivismo se vuelve ya quizás demasiado exagerado, llegando a niveles incluso de que las personas empezaron a buscar salidas iguales a las que se buscaban en los libros. ¿Por qué? Porque si en el libro se buscaba el suicidio como salida, la gente lo empezó a imitar. Entonces llega un momento en el que los realistas dicen, bueno, es cierto, tenemos sentimientos, tenemos corazoncito, pero eso no es todo. ¿Qué está pasando en realidad? Entonces es ahí como surge el realismo, basándose o tomando como base muchas de las cosas, avances científicos, avances tecnológicos, la segunda revolución industrial que todavía sigue en boga, aparecen nuevos inventos, aparecen nuevas cosas, aparecen nuevas visiones filosóficas. El año pasado veíamos, por ejemplo, a Augusto Comte, que hablábamos de Darwin con la teoría de las especies. Este montón de avances científicos, de avances filosóficos, también influyen para que el realismo surja. Ahora, el realismo, ¿qué pretende hacer? Pretende plasmar o escribir o manifestar la realidad a través del arte. Y cuando digo arte me refiero a pintura, me refiero a literatura, y que porque son los dos que más se cultivaron o las dos artes que más se desarrollaron en este movimiento. ¿Y cuál era la base para poder crear un texto realista? La observación. ¿Por qué? Porque el autor observaba las situaciones políticas, sociales, económicas, documentaba, escribía, no es solo voy a ir a echar un vistazo a ver qué encuentro y de lo que se me queda y voy a ver qué agarro, sino que había un compromiso serio, porque el realismo hasta cierto punto tenía el objetivo de hacer una crítica, de hacer una denuncia, de que la gente se diera cuenta de las situaciones injustas que estaban pasando. No nos vamos a ir lejos, en Guasipungo cuando lo leímos, muchos de nosotros sentimos impotencia quizás, el ver la manera tan cruel en la que eran tratados los indios. Y eso no fue invento de Jorge Icaza decir, yo voy a poner esto, tal vez a alguien le gusta. ¿Por qué? Porque él
tuvo, porque él observó, porque quizá tuvo contacto, o porque le contaron, o porque de alguna manera investigó o asistió a algún lugar donde vio esas injusticias. Entonces, ¿qué pasa? Creamos conciencia, nos damos cuenta de lo que está pasando en un momento determinado, y es así como el realismo surge con ese objetivo. Ahora, vamos a leer cuáles fueron la ubicación temporal y espacial para que nos ubiquemos en qué siglo estamos, dónde surge o por qué surge. Vamos a ver, Yaretsi, ¿me ayudas a leer el pedacito que tiene que ver con ubicación temporal y espacial, por favor? Se origina en Europa a mediados del siglo XIX. Entre sus primeros representantes se encuentran Stendhal, Gustav Flaubert, Louis de Maupassant y Honoré de Balzac. Se difunde en Latinoamérica a inicios del siglo XX. Entre sus representantes se menciona a José Eustacio Videla, Rómulo Gallegos, Jorge Icaza y Miguel Ángel Asturias. Perfecto, vale, si se fijan ahí tenemos el tiempo. Subrayen específicamente los siglos. Sabemos que este movimiento surge en Europa y eso lo vimos desde el año pasado. Surge a finales del siglo XIX como reacción contra el romanticismo, lo acabo de mencionar. Hay muchos autores en Europa que fundamentan o que escriben el realismo, por ejemplo, Honoré de Balzac, que es uno de los más famosos, Gustav Flaubert, etc. Pero de Europa llega un par de años después a nuestro territorio. Por esa razón, ahí dice que en territorio americano empezó a desarrollarse en los primeros años o primeras décadas del siglo XX. Como siempre, y eso todavía no sucede, muchas de las cosas, muchos avances, películas, series, zapatos, ropa, lo que quieran, casi siempre surgen en otro continente y un par de meses o años o siglos nos llegan a nosotros aquí. ¿Por qué? Por ejemplo, una película se estrena allá a tal fecha y uno bien emocionado queriéndola ver ya, pero no, tenemos que esperar hasta que llegue. Entonces, eso es prácticamente por el rezago que se va teniendo entre lo que se va creando, lo que va surgiendo en otros continentes y cuando nos llega a nosotros. Pues eso pasa también con los movimientos. Ahora, en nuestro territorio americano hubo representantes del realismo, claro que los hubo. Ya leímos a Jorge Icaza, ya ustedes saben un poco de su biografía. Y vamos a ir viendo, a medida que avancemos con los tipos de realismo, vamos a ver quiénes son los autores y cuáles se encajan en cada una de las corrientes. Vamos a ver, Franklin. Vamos a leer donde dice Génesis, por favor. Desarrollo científico y técnico de la época. Surgen la medicina moderna, las leyes de la genética, la luz eléctrica y el automóvil. Reacción contra las características del romanticismo. Los defensores se sirven de la observación y documentación para reflejar la realidad social con el propósito de transformar. Perfecto. Tenemos dos cosas ahí bien importantes que tienen que ver con el génesis o el surgimiento. Desarrollo científico, desarrollo tecnológico, la segunda revolución industrial, el automóvil, la luz eléctrica. Esas cosas, quieras o no, generan un impacto en las sociedades. Y estos impactos científicos, técnicos, tecnológicos, también influyen o también colaboran para que los autores puedan escribir. Y otra cosa que también dio origen al génesis o que prácticamente dio paso a eso es la observación y la documentación. Si se fijan ahí dice que es observar, documentar, pero ¿cuál es el objetivo? Al final no solo es voy a escribir para que la gente sepa, sino que intentar transformar la realidad. ¿Por qué transformarla? Porque hasta cierto punto, si nosotros no conocemos la historia o no conocemos, qué sé yo, los sucesos o lo que ha pasado en algunos años anteriores, podemos cometer el error de repetirlo. Entonces, esas críticas, esas denuncias, esa creación de conciencia en las personas, el objetivo es transformar la realidad. O sea que los autores estaban comprometidos o estaban identificados y querían que a través de sus textos las personas comprendieran y entendieran y quizás pudieran hacer algo para cambiar esa situación difícil que en un momento se vivía. Ahora, Majito, vas a leer el último cuadrito ahí, el que tiene que ver con concepciones filosóficas. Concepciones filosóficas de la época. El positivismo. Auguste Comte propone que la ciencia solo debe operar con datos comprobables de forma experimental. El evolucionismo. Charles Darwin afirma que las especies vivas son el resultado de un proceso evolutivo en el que la selección
selección natural desempeña un papel determinante. El marxismo propone la transformación radical de la sociedad capitalista mediante la organización del proletariado. La conquista revolucionaria del Estado por parte de los trabajadores y el establecimiento de la sociedad. Bien, ahora lo último que tenemos ahí son las concepciones filosóficas que influyeron para el realismo también. El año pasado mencionamos esto es solo un repaso prácticamente. Por ejemplo, la parte del positivismo con Comte, él decía que las cosas no pueden funcionar si no se opera o si no se experimenta para saber que eso es válido. Yo tengo una hipótesis, puedo tener una hipótesis, pero si no lo experimento, no lo compruebo, entonces no lo puedo ni refutar ni aceptar. Luego tenemos al famoso Darwin con la teoría de las especies, la evolución, el proceso de adaptación, todas estas cosas también influyen. Y luego tenemos el marxismo cuando hablamos de la instauración, o él pensaba en la instauración de una sociedad comunista. Cuando nosotros tenemos esa idea, ¿qué idea tienen ustedes sobre comunismo? ¿O cuál creen ustedes que es la premisa o qué es lo que quisieran los comunistas, los socialistas en cuanto a las personas? De hecho, tuvimos un debate de los compañeros, ¿se acuerdan? Y grande sucesión. Entonces, ¿qué creen ustedes que pretendían o qué pretendió el marxismo? Vaya, en este caso. Y de hecho, ahí está, incluso hay alguna información. Transformar la sociedad capitalista, ¿para qué? Para que todos tuviéramos lo mismo. Para que el que tenga más no siga teniendo más y el que tenga menos siga empobreciéndose, sino que podamos llegar a una igualdad. Pero eso es utopía en este contexto. Ustedes observan en el realismo cómo en algún momento podríamos nosotros comparar a Chiliquinga y a todos los indios con toda su familia, con Cunchi y los demás, con los meros latifundistas y los miembros de la iglesia. Porque la iglesia ahí también estaba en relación, estaban coludidos con ellos. ¿Dónde está el papel de la iglesia ahí? Se ve claramente que hay una denuncia, o sea, no dice claramente, yo denuncio a la iglesia, no, sino que a través de la historia contada se puede observar las diferencias de clases, se puede observar la explotación, el maltrato, que ni siquiera los querían dejar comerse un pedazo de carne podrida, porque les iba a gustar, ni eso. Entonces, ese tipo de cosas, quieras o no, que los pensamientos filosóficos influyen también en los autores que procuran tomar conciencia y ver de qué manera pudieran transformar. Ahora, en la siguiente página, en la página 107, ya casi para ir finalizando, hay una especie de línea de tiempo hacia abajo. Si se fijan al lado izquierdo, tenemos unos años y algunos sucesos. ¿Qué pasa con esto? Esto ya es parte del contexto latinoamericano, o sea, es lo nuestro, aquí, en nuestro territorio. ¿Qué estaba pasando? Hubo muchos sucesos. Recuerden, estamos en el inicio del siglo XX, ¿Qué tenemos primero? La Revolución Mexicana, 1910. ¿Qué pasó en la Revolución Mexicana o por qué se da esta revolución? Esta y otras más. Porque hubo un descontento, porque hubo hasta cierto punto la situación de pobreza, la marginalidad de los indígenas generaron levantamientos armados. ¿Por qué? Porque ya estaban hastiados de tanta explotación, de tanto maltrato, y ellos dijeron, bueno, hagamos algo para que nosotros podamos salir adelante por nuestros medios. Ahora, cuando hablamos de levantamientos armados, entendemos que los indígenas no tenían recursos, armas de fuego, espadas, por supuesto que no. ¿Con qué se van a enfrentar ellos? Con alguna lanza, con palos, con lo que usaban para arar la tierra, tal vez con alguna piocha o no sé, qué sé yo, una pala, si es que había. Pero en este caso ya sabemos quiénes tenían la desventaja. Ya sabemos que en las revoluciones, quienes tenían el poder, quienes tenían el dominio, el dinero, la financiación quizás de otros países o de otros gobiernos o estados. Entonces, la Revolución Mexicana fue un hito, fue un suceso que marcó y que influyó para el realismo. Luego tenemos otro, 1929, la crisis económica de Estados Unidos, el famoso Jueves Negro, el crack del 29, la caída de la bolsa de valores. ¿Se acuerdan? Que generó una crisis económica súper grande en Estados Unidos.
Pero ¿y por qué nos afecta a nosotros aquí, en nuestro territorio? Exacto, porque estábamos también exportando muchas cosas, que algodón, que café, que maicito. ¿Y qué pasa si nos dejaron de comprar y dejaron de exportar? Pues el impacto económico llegó a nosotros también, llegó a nuestro territorio. Si el que nos compraba ya no tiene piso, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ajá, exactamente, igual nosotros. Entonces, la recesión o el impacto o en lo que sucedió en esta crisis del 29, pues también nos genera impacto a nosotros, en nuestro continente, ¿verdad? 1933, intervención estadounidense, mediante el presidente de ese momento, que fue Theodore Roosevelt, que estuvo del 1901 a 1909, impulsó mucho el establecimiento de empresas transnacionales que venían, se instauraban en nuestro territorio y obviamente que generaban o que empezó a generar empleo. Sí, empleo, pero ¿qué tipo de empleo? ¿Cuánto tiempo tenían que trabajar las personas? ¿Cuánto les pagaban? ¿Habrá sido un pago, un salario justo a lo que hacían? Pues probablemente y quizá muy seguro no. Estas empresas todavía existen. Hay muchas empresas en nuestro país, de otros países, de grandes naciones que tienen muchos empleados y que a pesar de las situaciones precarias, que hasta para ir al baño tiene solo 5 minutos y 1 o 2 veces al día y ya estuvo, si tiene más ganas se aguanta. Entonces, este tipo de condiciones laborales precarias, que es cierto que había un salario, sí, pero que no era lo justo. Entonces, esa intervención estadounidense que ya había empezado desde el romanticismo, el modernismo, aquí se vuelve o se acentúa aún más. 1930, oligarquía y dictaduras. ¿Qué está pasando? Ya lo mencionábamos en el romanticismo, ¿se acuerdan? Los caudillos. O generaban beneficios para las regiones o se volvían dictadores. Sendas dictaduras en muchos países, en nuestro país, por ejemplo, la famosa dictadura de los Meléndez Quiñones, no sé si ya lo vieron en sociales y si no, pues lo van a ver. Se dan cuenta que al final buscaban beneficio de ellos. Rosas, lo vimos en Amalia. Esa racha de dictadura se sigue manteniendo, se vuelve o quizás se potencia aún más en este contexto del siglo XX y eso se procura reflejar en la literatura. Y el último, 1960, guerras civiles. ¿Por qué surgen las guerras civiles? Porque fueron producto de la represión, de la tiranía, de la época de la dictadura. O sea que son una secuencia, una racha, una cosa lleva a la otra, que procuran llevar a la insurrección, a generar levantamientos, y estas décadas, 1960, 1970, 1980, son las décadas de las guerras civiles. ¿A dónde? Solo en El Salvador, porque en nuestro país hubo, ¿cuánta gente no falleció? ¿Cuánta gente no se vio afectada? Ahora, si ustedes se fijan, y hemos hablado, o quizás ya lo han visto en sociales, que para la parte de la guerra civil, la parte del ejército tenía financiación extranjera. Entonces, podemos seguir viendo el intervencionismo. Entonces, un suceso, un hecho está relacionado con el otro. Entonces, todos estos factores sociales, políticos, económicos, quieras o no, generaron un impacto directo en nuestra literatura. Entonces, obviamente el esquema no lo hemos realizado ahorita, lo que han hecho únicamente es subrayar la información importante, así que lo que vamos a hacer ahorita es hacer el esquema. Ya prácticamente a la hora de la clase pues se nos está finalizando, entonces voy a dejar planteado aquí como la última actividad de este video, hacer el esquema. En el caso de los que están en esta clase, tanto virtual como presencial justo ahorita, pues lo vamos a hacer en los días posteriores. Quienes son los que ven este video por primera vez, pues también dediquen tiempo para hacer el esquema y de esa manera, en un solo esquema, vamos a procurar colocar la información específica de lo que acabamos de estudiar en estas 2 páginas del libro. ¿De acuerdo? Entonces ahorita, pues terminen de subrayar lo que tengan pendiente y si ya terminaron de subrayar, pues nos quedamos con la actividad del esquema y que ya vamos a salir a receso en este momento, así que pueden empezar a guardar. Recuerden, el esquema puede ser de cualquier tipo, pero por favor que sea un esquema creativo, ¿sí? Que se vea bonito. Si tiene colorcitos, si quiere hacerle alguna nubecita, no sé, qué sé yo, pero que le quede bonito, ¿de acuerdo? Entonces, por el momento vamos a quedarnos con la actividad del esquema.
recuerden que los días que no tendremos clase en vivo o clase así justamente como lo estamos haciendo ahorita, vamos a dedicarnos para terminar ese esquema, ¿de acuerdo, chicos? Para los que están en casa también. Y por el momento, pues, nos despedimos y nos quedamos pendientes con eso, ¿de acuerdo? Que tengan un feliz día a todos y cuídense mucho.